Hola, en este pequeño tutorial vamos a ver cómo se organiza la información en el Instituto Nacional de Estadística. Como sabéis, cada organismo público organiza y distribuye la información, así como su acceso, de una manera diferente. Por eso es muy importante comprender la distribución y qué tipo de información tenemos en cada uno de ellos. Como sabéis, el INE, además de recoger y datos de registro y hacer encuestas, como una de las más importantes, entre otras, que realiza es la de la EPA. Como sabéis, se hace de manera trimestral y tenemos unos resúmenes anuales, de ellas disponemos de microdatos, etc. Entonces, lo que vamos a ver es qué tipo más o menos de información podemos obtener en el Instituto Nacional de Estadística y cómo ésta la organiza. En otros tutoriales hemos trabajado con los microdatos, por lo tanto esta cuestión no la vamos a ver en este vídeo. Pero sí vamos a acceder a los datos del padrón de municipios para que veáis cómo se estructura la información del mismo. ¿Vale? En la página web tenemos algunos datos resumen de cuestiones importantes en el ámbito de la estadística pública de nuestro contexto nacional. Por ejemplo, el número de habitantes que residen. Este dato es un dato del padrón municipal, que como sabéis es un dato de registro que se obtiene de la inscripción de los habitantes en los diferentes municipios, que es el INE el que al final lo reorganiza, lo da el visto bueno entre los municipios, el INE, y sale publicado en el BOE el número oficial de habitantes. Mientras los datos no son definitivos, es decir, que se han hecho ajustes y se ha comprobado que está todo correcto, tenemos datos provisionales. Los datos de padrón tardan en procesarse un tiempo porque son bastante complejos, hay muchas cifras, hay muchos vaivenes de poblaciones y también hay que comprobar algunas cuestiones en cuanto a determinados colectivos de personas. Bueno, luego tenemos el PIB, aquí como veis, el resumen, el PIB, el IPC, perdón, el PIB, la tasa de paro y la tasa de actividad, como datos resumen. Los datos de estadísticos, el INE los muestra por diferentes temas. Bueno, tenemos algunas noticias interesantes. Luego os invito también a ver el Twitter del Instituto Nacional de Estadística, porque publica pequeñas píldoras también y que son muy divulgativas y nos hacen comprender algunos tipos de estadísticas que publica. Bien, para obtenerles vamos a buscar la población de personas que reside en el territorio nacional, que están inscritas en el padrón de habitantes. Para ello vamos a ir en los menús de los datos, los encontramos en el menú, los podemos encontrar o bien aquí o en el menú de la izquierda. Aquí tenemos un menú desplegable donde nos dicen, bueno, el INE, cuál es su historia, como algunos datos interesantes, pues la 8ª Conferencia de Calidad de la Estadística. Aquí hacen reuniones para la organización y también la configuración del acervo europeo en materia de estadística pública, al que no solo, como sabéis y vimos en otro tutorial, está inscrito el INE, sino que también hay otros países que no son de la Unión Europea que también envían sus datos. Bueno, luego tenemos métodos y proyectos, ¿no? Calidad, buenas prácticas, clasificaciones. Incluso si tenéis interés podéis opositar al INE y podéis hacer prácticas también. Bueno, en las estadísticas vamos a entrar en demografía y población, que es donde tenemos los datos del padrón, ¿vale? Pero tenemos otra serie de datos. Por ejemplo, en el mercado laboral tendríamos la actividad, ocupación y paro, salarios, ¿vale? Comercio, bueno. Cuando busquéis un dato, como siempre os recomiendo no googlear, sino que, no hacer unas búsquedas directamente en el buscador, porque puede ser más difícil. Es mejor que intentéis buscar los datos dentro de los menús, por facilidad. Por eso es muy importante conocerse bien la ubicación de cada dato. Vale. Bueno, vamos a la población del padrón por municipios, padrón por municipios. Lo que os decía, nos salen las cifras oficiales y nos dicen aquí datos provisionales a 1 de enero de 2022, porque ahora estamos ahora mismo en mayo de 2022 y tenemos los datos de enero de 2021. Los de enero de 2022 todavía son provisionales. Es verdad que conforme avanzan las nuevas tecnologías, estamos en la asignatura de informática, conforme avanzan las nuevas tecnologías, estos procesos se van haciendo más rápidamente y cada vez los datos los tenemos de forma más disponible.
pero podían demorarse más de un año, e incluso cuando en algunas ocasiones. Pero estos plazos se están recortando. Puede que dentro de poco ya tengamos los de 1 de enero del año 2022. Bueno, vamos a las cifras oficiales del padrón continuo. Aquí tenemos el nomenclator, que es como se llaman, la relación de códigos. Esto es importante, por ejemplo, si hacemos temas de de SIGs, ¿no? De datos de información geográfica, los organizamos por geografía acá. Y aquí tenemos las cifras de población. Los datos, cuando entramos a los datos, a cualquier dato que vayamos a buscar, a cualquiera de estas opciones, vamos a encontrar un apartado de resultados, ¿vale? Un apartado de metodologías, uno de publicaciones y uno de enlaces relacionados, ¿vale? Tenemos últimos datos, resultados, metodología, publicaciones y enlaces relacionados. Vale, los últimos datos es un resumen del último dato publicado. Estamos en la estadística del padrón continuo, tenemos últimos datos, luego una pequeña nota de prensa donde sacan los datos provisionales de 1 de enero de 2022 y los resultados. Ahora volveremos sobre esto. La metodología es muy importante porque en ocasiones recurrimos a fuentes de información que utilizamos en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones, pero no conocemos cómo se ha construido ese dato. Es muy importante a la hora de comprender qué datos estamos describiendo, qué datos estamos utilizando para el análisis. Por lo tanto, en la metodología, igual que en el CIS, también tienen las fichas metodológicas y cuando se hace periodicidad, por ejemplo, nivel de desagregación, cómo se construyen los datos, cómo se localizan a partir si es un dato de encuesta o un dato de registro. Eso también nos lo van a explicar en el INE. Luego tenemos las publicaciones que hay vinculadas con el tema. Por ejemplo, en este caso son folletos explicativos, divulgativos de otros años y luego tenemos algunas otras descargas de otros datos. Tenemos en algunas ocasiones pues aparecen hombres y mujeres en España, etc. Bueno, y aquí tenemos otros enlaces, tenemos unas infografías de la España municipal, que son pequeños resúmenes municipales, mapas municipales y el callejero del centro. Bueno, cosas de interés, ¿no? Volvamos a los resultados. Tenemos aquí los provisionales, los distintivos y los microdatos. ¿Vale? Los microdatos ya los vimos en otro tutorial, por lo tanto los vamos a dejar de lado. Vamos a los definitivos, que se muestra más o menos la información similar a los provisionales. Queremos los datos. Vamos a imaginar que queremos hacer una pirámide de población de las personas que viven en una determinada provincia. ¿Vale? Como hemos ido trabajando en clase, hemos cogido Soria porque es una de las provincias que tiene un menor peso en cuanto a población, por lo tanto, si el ordenador carga pocos recursos, sabemos que hace que nos funcione más rápido. Pero bueno, los datos de las provincias, como vais a ver, tienen la misma estructura. ¿Vale? Vamos a tomar una pirámide de población de personas por edades quinquenales, aunque y también tenemos un tutorial, o sea, este sería el previo para encontrar los datos. ¿Vale? Entonces iríamos por grupos quinquenales, podríamos hacerla también de año a año, bueno, esto lo que consideréis. Y nos sale la información estructurada en cuanto a las variables. Como veis, es una forma diferente de la que se muestra en el Eurostat, por ejemplo, o en las otras bases de datos. Entonces aquí tendríamos que seleccionar todas las edades, pero no, si seleccionamos todas las edades, al contrario de que en el portal estadístico de la Generalitat, si hago esto no me van a salir todas las edades, me hace el sumatorio de todas las edades, por lo tanto voy a seleccionar las demás. Podría hacerlo a través de la selección de todos, que es una opción que me da, y con el control quitar todas las edades. Si aprieto control, quito todas las edades. Si tenéis Max, Command. ¿Vale? Porque los sistemas operativos, si tenéis Linux, será otro. Los sistemas operativos tienen estas pequeñas diferencias. No quiero hacer una separación entre extranjeros y españoles, por lo tanto me voy a quedar con el total de población, que sería la suma. Y para la pirámide de población necesito hombres y mujeres, por lo tanto seleccionaría a los dos. En este caso me quedaría solo con un año, pero podría hacer una comparativa pues del año 98, por ejemplo. Vamos a hacer una comparativa entre el año 2021 y el año 1998. Bueno, aunque sea un poco aleatorio o arbitrario para que veáis cómo quedaría. Bien, como os he dicho en clase, cuando yo hago una selección de datos para mostrarlo en una tabla, tengo que pensar qué utilidad van a tener esos datos. En el caso de las pirámides de población, yo necesito una tabla donde aparezca la edad y el sexo, y la mejor forma para construirlo es que el sexo me aparezca en las columnas. ¿Vale? En este caso tengo 2 años.
Por lo tanto, para distorsionarme menos, lo más sencillo, bajo mi punto de vista, sería primero obtener la información de un año en las columnas. Entonces me aparecería primero el 2021 y luego el 1998 al lado, y debajo de cada año los hombres y mujeres. Después necesitaría las edades en las filas para operar, como sabéis, y los extranjeros y españoles en este caso no lo necesitaría. Pero cuando no necesitamos algo, para que no distorsione, yo lo que hago es ponerlo siempre en las columnas como subiendo por encima de las variables que utilizo. Pero podríais ponerlo también aquí, por ejemplo. ¿Vale? Pero no aquí. Porque si no me saldría edad 5 años, españoles y extranjeros edad 5 a 10, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Os acordáis de esto? Bien, entonces ya le daría a consultar todo. Perdón, consultar la selección, que sería la que yo, porque si le doy a consultar todo, me las consulta todas. Una cuestión, cuando trabajamos con datos municipales, tenemos un límite de casillas. El límite de casillas antes estaba en 10.000 y ahora, si no recuerdo mal, está en 30.000. Por lo tanto, tenemos un margen amplio. Que parecen muchas casillas, pero cuando trabajamos con grandes matrices no lo son tanto. Vale, consultamos la selección y como veis me ha salido como yo decía. Por un lado tenemos el 2021, hombres y mujeres, podría operar con ellos y de una manera sencilla podría separar estas tablas. ¿Lo veis? Por lo tanto, es muy importante pensar la distribución de los datos a la hora de trabajar con ellos. Vale, y ya simplemente lo descargaría en el formato de XLS o XLSX en función al tipo de documento que esté trabajando, o bien KSV o según lo que normalmente sabemos que hemos ido trabajando en clase con el INE y con el SX. Y os muestro cómo quedaría. Y ya lo tendríamos. Ya podríamos, acordaros que en ocasiones habría que romper los formatos para poder trabajar con las tablas, pero eso ya es otro tutorial. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos en otra mini explicación. Buenas tardes, buenos días.